Descripción de la boleta censal. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. Características principales de las personas. Relación o parentesco con la jefa o jefe del hogar. Para la recolección de datos sobre la relación o parentesco con la jefa o jefe del hogar, previamente es necesario identificar a la jefa o jefe del hogar y después a los demás miembros del hogar. La jefa o jefe del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar, sin considerar el sexo, la edad o el ingreso que perciba. En realidad, la jefa o jefe del hogar sería la persona que tiene la autoridad y la responsabilidad principal por el mantenimiento económico del hogar. Sin embargo, en la práctica, por la dificultad en determinar esa responsabilidad, se acepta la información que dan los miembros del hogar. En la boleta censal, la pregunta sobre la relación o parentesco con la jefa o jefe del hogar se refiere a la relación que existe entre la jefa o jefe de hogar y cada uno de los miembros presentes en la vivienda en el momento del censo. La forma de anotar la respuesta es la siguiente. En el hogar particular, se debe preguntar por el jefe o jefa de hogar, anotar el código 1 y empezar la entrevista con esta persona. Luego, se debe proceder de la misma forma con cada uno de los miembros del hogar, de acuerdo con su relación de parentesco con la jefa o jefe de hogar. Cada hogar particular debe tener una jefa o jefe de hogar. En las viviendas colectivas, en la relación de parentesco, se debe anotar el código que corresponde a persona en vivienda colectiva. Luego, se debe proceder con la entrevista a la primera persona, después a la segunda, y así hasta la última persona. En la vivienda colectiva no se identifica una jefa o jefe de hogar. Sexo. En el sexo se refiere a la condición de hombre o mujer. En la boleta censal se anota el sexo masculino o femenino a que pertenece cada persona. En el caso de recién nacidos, la información puede ser proporcionada por el jefe o jefa de hogar. Edad. La edad es el intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y la fecha del censo. La información sobre la edad se obtiene preguntando directamente la edad de la persona en años cumplidos. Para los menores de 1 año se anota 0. Registro del nacimiento en el registro civil o cívico. El registro de nacimiento de una persona en el registro civil o cívico es de utilidad para fines administrativos y legales. La pregunta sobre la inscripción del nacimiento en el registro civil o cívico tiene respuesta dicotómica, sí o no, de acuerdo a la inscripción o no inscripción del nacimiento. Tenencia de cédula de identidad. La tenencia de la cédula de identidad personal o carnet de identidad también tiene utilidad para fines administrativos y legales. En la boleta censal, la pregunta sobre la tenencia del carnet o cédula de identidad personal tiene respuesta dicotómica, sí o no, de acuerdo a la tenencia del documento. Lugar de atención de salud. El lugar de atención en el caso de las personas que tengan problemas de salud es una información útil para las políticas de salud pública. En la boleta censal, la pregunta sobre el lugar de atención en caso de tener problemas de salud tiene respuestas múltiples y dicotómicas, sí o no, de acuerdo al lugar de atención de salud. Pertenencia a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro-boliviano. La pertenencia de una persona a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro-boliviano es una información útil para conocer la identidad cultural de las personas e identificar a las poblaciones indígenas que viven en Bolivia. La primera parte de la pregunta sirve como filtro para saber si la persona pertenece a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro-boliviano. Si la respuesta es afirmativa, se debe preguntar a cuál, y en este caso, se escribe la nación o pueblo indígena originario campesino o afro-boliviano al que la persona declara pertenecer. El idioma materno se refiere como el idioma habitualmente hablado en el hogar de la persona durante su primera infancia. En la boleta censal, el idioma materno se refiere al idioma en el que la persona aprendió a hablar en su niñez. La pregunta es abierta y la respuesta se anota letra por letra. Idiomas hablados. Los idiomas hablados se refieren al idioma habitual que la persona habla con mayor frecuencia en su hogar y la amplitud que tiene para hablar uno o más idiomas. En la boleta censal, la pregunta sobre los idiomas hablados es de respuesta abierta y puede ser múltiple. En el caso de 2 o más idiomas hablados, las respuestas se anotan en orden de importancia. La referencia para las respuestas a esta pregunta es el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, que menciona 36 idiomas oficiales del país. Migración interna e inmigración internacional.
La migración interna se refiere a los movimientos migratorios de la población dentro del territorio nacional. La inmigración internacional se refiere a la migración desde otros países hacia Bolivia. La recolección de datos para la medición de la migración interna y la inmigración internacional se basa en las preguntas sobre el lugar de nacimiento, el lugar de residencia habitual en el momento del censo y el lugar de residencia habitual 5 años antes del censo. Lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento, en primer lugar, diferencia a las personas entre las que nacieron en el país y las que nacieron en el exterior. En segundo lugar, para las personas nacidas en el país, el lugar de nacimiento también incluye la unidad político-administrativa del país. En la boleta censal, las preguntas sobre el lugar de nacimiento tienen las siguientes respuestas alternativas. Aquí, cuando el lugar de nacimiento coincide con el lugar de empadronamiento. En otro lugar del país, cuando el lugar de nacimiento corresponde al país pero no coincide con el lugar de empadronamiento. En este caso, se anota el nombre de la ciudad o comunidad, el nombre del municipio y el nombre del departamento de nacimiento. En el exterior, en este caso, se anota también el nombre del país de nacimiento y el año de llegada a Bolivia. Lugar de residencia habitual. El lugar de residencia habitual se refiere al lugar geográfico en que la persona censada reside habitualmente. El lugar de residencia habitual puede coincidir o no con el lugar de presencia de la persona en el momento del empadronamiento. En la boleta censal, la pregunta sobre el lugar de residencia habitual tiene respuestas alternativas similares a las del lugar del nacimiento. Lugar de residencia habitual 5 años antes del censo. El lugar de residencia habitual 5 años antes del censo se refiere al lugar geográfico en que la persona censada residía habitualmente en el año 2007. El lugar de residencia habitual 5 años antes del censo puede coincidir o no con el lugar de presencia de la persona en el momento del empadronamiento. En la boleta censal, la pregunta sobre el lugar de residencia habitual tiene respuestas alternativas similares a las del lugar de nacimiento y del lugar de residencia habitual en el momento del censo, excepto para los menores de 5 años. Características de educación de la población. Las características de la educación de la población que se investigan en los censos de población son el alfabetismo, la asistencia escolar y el nivel de instrucción a partir de una edad determinada. En el censo, los datos sobre educación se recogen de las personas que en el momento censal tienen 4 o más años de edad. Alfabetismo. El alfabetismo se define como la aptitud para leer y escribir. Los datos sobre el alfabetismo permiten diferenciar a las personas alfabetas de las personas analfabetas. Las personas alfabetas son las que son capaces de leer y escribir, y las personas analfabetas son las que no saben leer ni escribir. En la boleta censal, la pregunta sobre la condición de alfabetismo tiene respuesta dicotómica, sí o no, de acuerdo a si la persona sabe leer y escribir. Asistencia escolar. Se entiende por asistencia escolar a la asistencia a cualquier establecimiento de enseñanza regular o acreditada, público o privado, para cursar sistemáticamente estudios de cualquier grado a la fecha del censo. En la boleta censal, la pregunta sobre la asistencia escolar tiene respuesta dicotómica, sí o no, de acuerdo a si la persona asiste o no a un establecimiento educativo. En el caso de la respuesta afirmativa, se especifica el tipo de establecimiento de enseñanza, público, privado o de convenio. Nivel de instrucción más alto alcanzado. El nivel de instrucción es el grado más alto de estudios aprobado por una persona en el sistema regular de enseñanza. En la boleta censal, la pregunta sobre el nivel de instrucción tiene 2 respuestas, una referida al nivel de instrucción y otra al curso o grado aprobado en ese nivel. Existen 3 sistemas de enseñanza primaria y secundaria, con diferentes niveles y grados. El sistema antiguo comprende los niveles básico, con 5 grados, intermedio, con 3 grados, y medio, con 4 grados. El sistema anterior comprende los niveles primario, con 8 grados, y secundario, con 4 grados. El sistema actual comprende los niveles primario, con 6 grados, y secundario, también con 6 grados. Nivel y curso aprobado para ingresar al nivel de educación no universitario. La pregunta sobre el nivel y curso aprobado para ingresar al nivel de educación no universitario sirve para determinar los años de escolaridad de la persona. En la boleta censal, la pregunta sobre el nivel y curso aprobado para el ingreso a la educación no universitaria también tiene 2 respuestas. Una referida al nivel de instrucción y otra al curso o grado aprobado en ese nivel. Los sistemas de educación antiguo, anterior y actual son los mismos descritos en el caso del nivel de instrucción más alto alcanzado. Características económicas de la población. Los criterios que se utilizan para la recolección de los datos económicos de la población son: edad mínima 7 años, periodo de referencia, semana anterior al día del censo.
La población económicamente activa, llamada también fuerza de trabajo, se define como el conjunto de personas, hombres y mujeres, de 7 o más años de edad que se encuentran disponibles para la producción de bienes y servicios económicos durante la semana anterior al día del censo. La población económicamente inactiva es un conjunto de personas que no forman parte de la población económicamente activa. Tipo de actividad. En la boleta censal, el tipo de actividad se investiga mediante 3 preguntas que permiten diferenciar, por una parte, a la población económicamente activa y la población económicamente inactiva, y por otra parte, a las personas ocupadas o desocupadas entre las personas económicamente activas. Ocupación principal. Se entiende por ocupación, trabajo u oficio principal a la clase de trabajo que realizó una persona ocupada o cesante durante la semana anterior al día del censo. En la boleta censal, la pregunta sobre la ocupación principal es de respuesta abierta y su codificación se hace utilizando la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones recomendada por la Oficina Internacional del Trabajo. Rama de actividades. Se entiende por rama de actividad económica a la actividad del establecimiento en que una persona económicamente trabajó durante la semana anterior al día del censo. En la boleta censal, la pregunta sobre rama de actividad también es de respuesta abierta y la codificación se hace utilizando la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, recomendada por la Oficina Internacional del Trabajo. Categoría ocupacional. Se entiende por categoría ocupacional a la relación entre una persona económicamente activa y su empleo. En la boleta censal, las categorías ocupacionales son las siguientes: obrero u obrera. Es la persona asalariada que desempeña una ocupación predominante manual y que trabaja para un empleador público o privado, por lo que recibe una remuneración en dinero o especie, por ejemplo, albañiles, peones, etc. Empleado o empleada. Es la persona que desempeña una ocupación predominante intelectual y que trabaja para un empleador público o privado, percibiendo por su trabajo un sueldo, por ejemplo, secretaria de oficina, profesor de colegio, empleado público, etc. Trabajador o trabajadora por cuenta propia. Es la persona que tiene su propia empresa o negocio, sin tener ningún trabajo remunerado a su cargo, ni depender de un patrón o empleador, por ejemplo, sastre cortador, carpintero, vendedor ambulante, plomero y otros similares. Empleador o empleadora, socio o socia. Es el dueño y o socio de una empresa, unidad económica o negocio de bienes y o servicios, que necesariamente contrata uno o más trabajadores remunerados, ya sea en forma temporal o permanente. Por ejemplo, los dueños de la fábrica, de talleres medianos o grandes, abogados con empleados, contratistas de construcción y otros. Cooperativista de producción y o servicios. Es la persona que siendo socia trabaja activamente en una empresa cooperativa, recibiendo ingresos o asumiendo las pérdidas en su calidad de cooperativista. Trabajador o trabajadora familiar o aprendiz sin remuneración. Es la persona que siendo o no miembro del hogar, realiza alguna actividad económica o de servicios, sin recibir a cambio ninguna remuneración monetaria o en especie. Trabajador o trabajadora del hogar. Es la persona que presta servicios domésticos en un hogar, por lo que recibe una remuneración en forma periódica. Rama de actividades. Se entiende por rama de actividad económica a la actividad del establecimiento en que una persona económicamente trabajó. Estado civil o conyugal. Se entiende por estado civil a la situación de cada persona en relación con las leyes o costumbres relativas con el matrimonio. Fecundidad y mortalidad. Las preguntas de fecundidad y mortalidad que se hacen solo a las mujeres de 15 o más años de edad permiten obtener datos básicos para las estimaciones de los niveles de la fecundidad y la mortalidad en la infancia. Se entiende por hija o hijo nacido vivo a toda niña o niño que al nacer manifiesta cualquier signo de vida como respirar, llorar o moverse, aunque después muera. Las preguntas de la boleta censal sobre los hijos e hijas nacidos vivos permiten obtener datos básicos para la estimación del nivel y estructura de la fecundidad, un elemento indispensable para la elaboración de proyectos de población por sexo y edad. Las preguntas sobre los hijos e hijas sobrevivientes al momento del censo proporcionan datos para la elaboración de estimaciones de la mortalidad en los primeros años de vida y de manera indirecta de la esperanza de vida. Por último, la pregunta sobre el lugar de ocurrencia del último parto proporciona información básica relacionada con la salud materno-infantil. Abre tu puerta al censo. Todos contamos, todos valemos. Instituto Nacional de Estadística, INE.